esta mañana, saludar a los habitantes de Oña, de Nabón, de San Fernando, de Girón, esos preciosos cantones que están al sur de nuestra provincia de La Suay. Bueno, contentos, con bastante ánimo, optimistas. Yo creo que el día domingo el pueblo ecuatoriano sin duda alguna se va a pronunciar. Hemos sido convocados a una consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno, una consulta popular que, por cierto, déjeme decirle que no ha cumplido con los requisitos que establece la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Para mi modo de ver, y yo le aseguro que la mayoría de juristas, abogados que están escuchando esta radio, esta emisora, se darán cuenta de que esta consulta planteada por el presidente Lenín Moreno es inconstitucional. Se violentó la Constitución, esa Constitución de Montecristi. Yo cuando le escucho al presidente Moreno decir que queremos rescatar el espíritu de Montecristi, la mejor forma de rescatar ese espíritu de Montecristi es cumpliendo lo que dice la Constitución, cumpliendo lo que dicen las leyes de la República. ¿Por qué es inconstitucional la consulta? Porque no se siguió el debido proceso que establece la Constitución. El artículo 104 es muy claro. El artículo 104 de la Constitución dice que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas, y también en el artículo 438 se establece que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de la constitucionalidad en los siguientes casos. Literal 2. Convocatorias a consultas de carácter nacional o a nivel de gobiernos autónomos descentralizados. Esto se violentó, se ha roto un Estado constitucional de derechos por parte del presidente Moreno, se ha saltado el debido proceso, puesto que no hay ese informe de la Corte Constitucional. No hay ese informe. Bueno, pero sobre el tema, la Constitución también establece en el artículo 1, de los principios, que la soberanía radica en el pueblo, de tal manera que también estaríamos hablando de que el presidente de la República, Lenín Moreno, está consultando por ese soberano, que es el pueblo ecuatoriano, de tal manera que no habría por allí ninguna cuestión de inconstitucionalidad. Por supuesto que la hay, Guillermo. Yo difiero un poco de ese tema, de su criterio, puesto que el artículo 1 dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, es decir, este Estado está regido por una Constitución, y por lo tanto, si bien es cierto, el presidente Moreno, la Constitución le establece la facultad de poder convocar a una consulta popular, eso lo establece, y en eso no nos oponemos. Es decir, nosotros estamos conscientes. Es más, cuando el presidente Rafael Correa era presidente de la República del Ecuador, lo hizo en 4 ocasiones. Pero no se puede preguntar cualquier cosa a Guillermo. O sea, yo no le puedo preguntar, porque la reflexión del presidente Moreno la escuché en algún enlace, que qué más legítimo que consultar al pueblo ecuatoriano, y por lo tanto no hay nada más que consultar al pueblo ecuatoriano independientemente de lo que dice la Constitución. Por supuesto que no, está equivocado. La Constitución es la ley suprema del Estado y hay que respetarla. Yo no puedo convocar a una consulta popular para preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, yo no puedo convocar a una consulta popular para preguntarle si es que a partir de las elecciones del 2019 las mujeres ya no pueden votar. No puedo. Yo no puedo consultarle al pueblo ecuatoriano, convocar una consulta popular, por más legítimo que sea, para preguntarle al Ecuador si es que la provincia de La Suay puede ser una república independiente. No puedo. Entonces, yo no sé si es un desconocimiento de la ley del presidente de la República, pero nosotros estamos regidos por esta Constitución. Bueno, por eso le decía, ¿no? El artículo 1, en su inciso segundo, dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público, de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Una manera de participación directa en la consulta popular. Sin duda, Guillermo, no lo estamos negando la posibilidad. Entonces no sería inconstitucional. Por supuesto que es inconstitucional. Un estudiante de primer año de Derecho sabe que en la pirámide de Kelsen la norma superior del Estado, que rige el Estado, es la Constitución. Y por supuesto que es inconstitucional. Claro, eso no se pierda, jamás. Pero el articulado también, pues, se debe entender que el primer artículo está, si es el artículo 1, está sobre los demás. Sí, pero si usted lee el artículo 1, le acabé de leer, Guillermo. El artículo 1 dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario,
se organiza en forma de república y se gobierna de manera desconcentrada. Claro que la soberanía radica en el pueblo, por supuesto que sí, por supuesto. Y el presidente Moreno más adelante, en el artículo 104, si mal no estoy, le da la facultad para poder consultar al pueblo ecuatoriano. Claro que le da esa facultad, pero tiene que regirse bajo lo que establece esta Constitución. Y la misma Constitución, así como le da la facultad de consultarle al pueblo ecuatoriano, porque la soberanía del pueblo ecuatoriano radica en el pueblo, también le dice cuáles son los mecanismos y cuáles son los requisitos para consultarle al pueblo ecuatoriano. Esta misma Constitución le establece cuáles son los requisitos para consultar al pueblo ecuatoriano, y los requisitos no se han cumplido. Pero esta consulta, aparte de ser inconstitucional, también es una consulta mañosa. ¿Y por qué es mañosa? Si usted se fija, estas son las preguntas de la consulta popular. Son 7 preguntas que están establecidas en función de la facultad que tiene el presidente de la República. Pero la verdadera consulta está al reverso, los anexos. Y yo le aseguro, no sé si usted, Guillermo, puede leer qué es lo que dice. Esta es una página, esto es impresa de la página del CNE. Esta es la papeleta impresa de la página del CNE, lo imprimimos el día de ayer. Si usted se fija, los anexos no se pueden leer. Son ilegibles y son hechos a propósito. ¿Pero por qué es mañosa? Porque de las 7 preguntas que están planteadas en la consulta popular, 5 de esas 7 preguntas se la pueden hacer vía Asamblea Nacional a través de un proyecto de ley. Es más, ya se están tramitando algunos proyectos de ley con respecto a algunas preguntas que están planteadas acá. Y con relación a la pregunta 7, tranquilamente se lo puede hacer vía decreto ejecutivo. Pero ¿qué es lo que buscan esas preguntas? Buscan buscar un voto favorable, un voto positivo. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿quién puede estar de acuerdo o quién puede estar en contra de combatir la corrupción? Nadie. Pero ustedes van a votar no. No, a ver, mi reflexión es votar no en la pregunta 2, en la pregunta 3 y en la pregunta 6. Pero si es que algún ciudadano decide votar no en todo, está en su legítimo derecho, primero. Y segundo, por supuesto que no lo puedo criticar, si es una consulta inconstitucional, no ha cumplido lo que establece la Constitución. Y es más, si ustedes revisan, y si Radio Atenas tiene la posibilidad de pasar un audio que esté en redes sociales, en la cual el presidente de la Corte Constitucional, el juez Ruiz, en una de esas reuniones que se llevaron adelante el 28 de noviembre, intentaron cambiar el orden del día. Y el presidente de la Corte Constitucional, que tenía que emitir ese informe, cuando se plantea el cambio del orden del día, ¿qué es lo que dice? Estamos dentro del término que corresponde. Estamos dentro del término que corresponde. Ustedes recordarán que el pretexto del presidente de la República para mandar directamente la consulta al CNE fue decir que habían fenecido los plazos. ¿Quién tiene la facultad? ¿Quién es la máxima instancia? Es una instancia en el nuevo constitucionalismo en el cual la Corte Constitucional está sobre todas las estructuras, sobre todos los poderes del Estado. El único que tiene la posibilidad de decir si es que han transcurrido o no han transcurrido los plazos es la Corte Constitucional, no es el presidente de la República. Y el juez Ruiz dice, estamos dentro del término que corresponde, y convoca para el día 5 de diciembre para conocer ese informe. Más resulta que ya al día siguiente le llegó la consulta popular a través del CNE de manera directa. Bueno, pero además, ¿qué dice el juez Ruiz? Dice, ni jurídica ni políticamente que se pretenda sacar estos asuntos por el Ministerio de la Ley. Como se dio cuenta que el informe de la jueza Tatiana Orellana regulaba la pregunta 2 porque es inconstitucional y la pregunta 3 porque es inconstitucional, y se dieron cuenta que no tenían los votos, inmediatamente avisaron a Carondelet y automáticamente mandaron la consulta saltándose lo que establece la Constitución. Bueno, pero más allá de su criterio y del criterio de ustedes que promueven el no en ciertas preguntas y en otros casos dicen no a todo, está el tema de legitimidad. El tema de legitimidad goza también la consulta popular, pues porque están siendo convocados los más de 13 millones de ecuatorianos ciudadanos en capacidad de votar para dar una respuesta positiva o negativa a las 7 preguntas, y la legitimidad yo creo que está ahí expresa. Puede ser legítimo, pero no es legal, no es constitucional. Es legítimo consultar al pueblo ecuatoriano. ¿Quién niega? Nosotros no lo negamos. Es más, hemos asistido a 4 procesos electorales con el presidente Correa. Es legítimo.
pero se saltaron los procedimientos legales constitucionales. Y eso genera un precedente nefasto en el Ecuador, pero nefasto en el Ecuador. Porque el día de mañana cualquier mandatario va a tener la posibilidad, luego de ganar un proceso electoral, de hacer exactamente lo mismo, rompiendo la Constitución. Entonces, claro que puede ser legítimo consultarle al pueblo ecuatoriano, nada más legítimo que consultar al pueblo ecuatoriano, pero no es constitucional, no se llevó adelante los procesos, es una consulta mañosa. Se adujeron que en algún momento terminaron los plazos. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece 20 días, pero hay un reglamento, que es el reglamento de sustanciación de procesos, y ese reglamento se sometieron los asambleístas que presentaron amicus curiae, pero adivine quién más se sometió a ese reglamento: el presidente Lenín Moreno. Porque el presidente Lenín Moreno le mandó a su procurador jurídico de la presidencia, y cuando le recibe su amicus curiae, el procurador jurídico, la jueza Orellana le notifica, le dice: se suspenden los plazos para recibirle a usted, señor, se suspenden los plazos y por lo tanto le recibo su amicus curiae. No habían transcurrido los plazos, el presidente de la Corte dice que no han fenecido los plazos, pero así se maneja el país últimamente, con un CNE prorrogado en funciones y de manera inconstitucional, eso. Saltándose las diferentes normativas que establecen la Constitución y las diferentes leyes. Y si quiere podemos ir analizando cada una de las preguntas para poder... Queremos entrar en el tema de comentar, al menos, más allá del análisis, por lo menos comentar rápidamente las preguntas, pero lo que le quería decir es que así se maneja el país cuando usted dice, pero es muy subjetivo eso, lo que usted acaba de decir es muy subjetivo, es el criterio de ustedes que así se maneja el país, porque en la década anterior, el gobierno anterior, también hay otros sectores que decían así se maneja el país, de esa manera, con prepotencia. En ningún momento, no. Etcétera. Entonces es muy subjetivo aquello. No, Guillermo, ese es mi comentario y por supuesto que es un comentario que yo lo estoy planteando para que los ciudadanos lo recojan, sabrán recogerlo o no. Por supuesto que así se maneja el país, saltándose la Constitución. Le estoy demostrando que se han saltado la Constitución. Y también tenemos un CNE espurio que está prorrogado en funciones. ¿Sabía usted que el 28 de noviembre, el día en el cual se convocó precisamente a recibir el informe, ese día fenecían los plazos constitucionalmente para los cuales estaban elegidos los miembros del CNE, los consejeros del CNE? ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Modificaron un reglamento a la ley, a la LOCEP. ¿Quién lo hizo? El ministro de Trabajo, el ministro del presidente Lenín Moreno. Un reglamento a la ley que lo modificaron. Le pidieron al procurador que haga extensiva una interpretación y en función de esa interpretación les prorrogaron en funciones a los miembros del CNE. Fíjese usted, un reglamento sobre la Constitución. Así claro. Se está manejando el país. Claro, pero ustedes también pretenden que un reglamento, como el reglamento que de sustanciación para los amicus curiae, prevalezca sobre la ley. Y usted lo dijo antes, cualquier estudiante de Derecho de primer año sabe que un reglamento no puede estar por encima de la ley. Bajo esa misma reflexión que usted hace, Guillermo, la reflexión del presidente Moreno es que habían transcurrido los plazos porque el reglamento no está sobre la ley establece 20 días, pero bajo esa misma reflexión que usted hace, Guillermo, la ley no está sobre la Constitución. Nada está sobre la Constitución, ni el reglamento de sustanciación de procesos, ni la ley de garantías jurisdiccionales, ni control constitucional, ni tampoco la modificación al reglamento de la LOCEP. Nada está sobre la Constitución. Primer año de Derecho, es la pirámide de Kelsen, eso nos enseñan en la universidad al primer año de Derecho a cualquier estudiante. Yo no creo que ningún abogado se juegue su prestigio defendiendo este tema cuando claramente es inconstitucional. Pero vamos al análisis de las preguntas. Al tema de las preguntas, exactamente. Más allá de la inconstitucionalidad que se pueda en este momento argumentar, la consulta está en marcha, nos faltan pocos días ya, inclusive para que termine la campaña y seamos ya llamados a votar, que es el próximo domingo. Vamos al tema de las preguntas. Como había dicho usted, la pregunta 1, yo creo que la mayoría de ecuatorianos... ¿Quién puede estar en contra de combatir? ¿Quién puede estar en contra de combatir la corrupción? En el mes de agosto yo presenté una propuesta de ley antes ni siquiera de saber que se iba a convocar una consulta popular, porque vale decirlo, la consulta popular no fue una propuesta de nosotros. Yo estuve en esta radio, Guillermo, cuando estuvimos en campaña. Usted me escuchó alguna vez hablar
de que vamos a convocar una consulta popular. No, esa fue la consulta o la propuesta del banquero, de Guillermo Lasso. En un plan de gobierno que van a llamar a consulta popular. Estamos viendo de que en la Constitución se establece de que la soberanía recae en el pueblo, estamos viendo los procedimientos para llamar a consulta. Yo creo que eso no hace falta, ni es necesario que conste un plan de trabajo. Sí, por supuesto, pero al final yo le quiero demostrar a los radioescuchas que lo que se está cumpliendo es un plan de trabajo no de la Revolución Ciudadana, porque el 2 de abril nosotros pensamos que triunfó la Revolución Ciudadana y por eso votamos la mayoría de ecuatorianos para la profundización de los cambios a través de un proyecto de izquierda, pero lamentablemente triunfó la Revolución Ciudadana como Alianza País. Triunfó, nosotros pensamos de la lista 35. Pensamos que triunfó la Revolución Ciudadana, pero más vemos que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, incluso, el viraje que ha dado es hacia la derecha. No es la Revolución Ciudadana la que está gobernando, cuidado, nos perdamos. La Revolución Ciudadana jamás planteó una consulta popular, la Revolución Ciudadana jamás planteó la eliminación de un impuesto como es el impuesto de la plusvalía. Esa fue la propuesta del banquero, de Guillermo Lasso. Nosotros jamás planteamos eso dentro de nuestra propuesta de gobierno. Nosotros planteamos la construcción de 325.000 nuevas casas. ¿Sabe cuántas casas se han construido aquí en la provincia de La Suárez? En el Ecuador, ni siquiera en la provincia de La Suárez. 0. Van 8 meses, 0 casas, por lo tanto, 0 votos. ¿Sabe cuántos kits agropecuarios? Esa sí fue nuestra propuesta de la Revolución Ciudadana. ¿Sabe cuántos kits agropecuarios han entregado aquí en Santa Isabel, en Nabón, en Oña, en San Fernando, en Girón? 0. Por lo tanto, 0 votos en la consulta del día domingo. No están cumpliendo un plan de trabajo. Por el contrario, lo que sí he visto es como en la Asamblea Nacional, con los votos de los asambleístas del presidente Moreno, le entregaron el dinero electrónico a la banca. Ustedes nos escucharon en campaña electoral decir que nuestra propuesta era entregar el dinero electrónico a la banca. No. Ustedes nos escucharon decir que en campaña electoral nuestra propuesta era eliminar el impuesto a la plusvalía. No, si nosotros le escuchamos al presidente Moreno en campaña defendiendo ese impuesto. Y hoy lo plantean como una de las preguntas de consulta popular. Vamos a las preguntas. Vamos, pregunta 2. Pregunta 2. Esta es una pregunta que retrocede en derechos. Por lo tanto, hay que votar no en la pregunta 2. Nuestra postura es que la pregunta 2, 3 y 6 votemos no. ¿Por qué? La pregunta 2 es inconstitucional también. En este momento la Constitución está enmendada en función de la enmienda que pasó en el año 2015, publicada en la Constitución el 16 de diciembre del 2015. Por lo tanto, lo que decía esa enmienda, y esta misma Corte Constitucional estableció un dictamen favorable en el sentido de que amplía derechos. El artículo 61 de la Constitución dice: todos los ecuatorianos, o los ecuatorianos y las ecuatorianas gozarán de los siguientes derechos. 1. Elegir y ser elegidos. No dice unos ecuatorianos o pocos ecuatorianos o algunos ecuatorianos, dice los ecuatorianos y las ecuatorianas. Por lo tanto, aquí se está planteando la imposibilidad de que todos los ecuatorianos y todos los ecuatorianos puedan elegir y ser elegidos. Si es que nosotros queremos regresar en derechos, la Constitución establece que la única vía para regresar en derechos es vía Asamblea Nacional Constituyente, no vía consulta. Por lo tanto, esta también es una pregunta inconstitucional. Y encima un elemento adicional: quieren regresar, o sea, las leyes se las hace de manera progresiva, desde que entran en vigencia hacia adelante, no se puede retroceder. Aquí están planteando en la pregunta 2 una regresión, ser regresiva hacia la Constitución del 2008. Por lo tanto, es inconstitucional y transgrede toda norma, todo principio jurídico. La legislación es hacia adelante, por lo tanto hay que votar no. Pero con esta pregunta, ¿cuál es el trasfondo político de esta pregunta? Lo que buscan es que una sola persona no pueda regresar a ser candidato. No una. Bueno, son alrededor de 1.600, pero este es con dedicatoria, Guillermo, este es con dedicatoria, porque tranquilamente para la presidencia de la República puede postularse nuevamente Bucarán, Lucio, Noboa, Alarcón. Todos ellos pueden regresar a ser candidatos a la presidencia de la República. Hay una sola persona que no puede regresar: Rafael Correa Delgado. Con esta pregunta, él no va a poder regresar a ser candidato nunca más a la presidencia de la República. Se van a gastar $60 millones para aquello. Y por supuesto, al final,
El que decide es el pueblo ecuatoriano, porque lo que se está garantizando es el derecho de postulación. Yo me puedo postular las veces que sea, pero al final el pueblo ecuatoriano es el que decide, claro, si es que me premia con el voto o me niega la posibilidad de hacerlo. Las postulaciones tienen que ser en igual de condiciones. Mire, por supuesto que sí, pero el pueblo ecuatoriano... ¿Quién está en el momento ejerciendo el mandato, quien está en el poder, no hablemos del poder nacional, desde el poder local, desde los poderes subnacionales, ¿no es cierto? Tienen cierta ventaja contra quienes van por primera ocasión. Entonces, no estarían en igual de condiciones. Mire, el pueblo ecuatoriano es sabio. Y yo he podido ver en el caso de la provincia de La Suay, por ejemplo, algunos alcaldes que se han postulado nuevamente siendo alcaldes y no ganaron las elecciones. En el caso de la provincia de La Suay hay algunos. Alcaldía de Cuenca, alcaldía de Paute, alcaldía de Sevilla del Oro. Al final el pueblo ecuatoriano es el que premia o castiga con el voto. Entonces, por lo tanto, no se puede limitar la posibilidad de que los ecuatorianos y las ecuatorianas tengan la posibilidad de elegir a las personas que les parezca. Ahora, yo quiero un poco exponer el siguiente criterio para poder extraer ampliamente sus comentarios. Es que, por ejemplo, usted dice que impediría que algunas personas puedan postularse una vez más y que eso significa regresión de derechos porque ya no tendrían la posibilidad de candidatizarse. Pero es que fueron de alguna manera hasta electos, ya cumplieron la función pública, es decir, que más bien no cree que allí habría una especie de regresión, porque estaríamos queriendo postularles a los mismos cuando hay otras alternativas, hay otra gente que va a tener propuestas nuevas, propuestas diferentes, que nunca se han candidatizado. Pero eso no está limitado. Esta pregunta no les está limitando a aquellas nuevas personas o a aquellos nuevos cuadros, a aquellas nuevas figuras de presentarse también. Porque uno de los principios que garantiza la Constitución es la posibilidad, por supuesto, de participar en los procesos electorales. Por lo tanto, no se está restringiendo ningún derecho. En el momento en el cual se vota no, sí se restringe un derecho. El derecho a elegir, a ser elegidos, a todos y todos los ecuatorianos. Ya no puedo elegir a una autoridad que de pronto pudo hacer un buen trabajo. Pero ya fue electo, ya cumplió. Por supuesto, pero sí. No se le ha quitado esa oportunidad. Por supuesto que fue electa y por supuesto que hizo un buen trabajo o pudo haber hecho un mal trabajo, pero al final, ¿quién decide? Es el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué le quitamos la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano decida si es que le da el voto o no? Al final el que decide es el mismo pueblo ecuatoriano, con el mismo argumento que usted hacía el análisis al inicio de la entrevista, que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo es el que tiene que definir al final. Lo que yo argumenté en su momento es que, por supuesto que tiene que decidir, pero siguiendo la Constitución, sin violentar el debido proceso para convocar una consulta popular. Con ese mismo argumento que usted lo planteaba al inicio de la entrevista, al final el pueblo ecuatoriano es el que decide. Yo no sé a qué le tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo con la pregunta 2? El presidente Correa ha dicho que no va a regresar. El presidente está aquí por la pregunta 3, que es la pregunta más grave. ¿Y por qué la pregunta 3 es grave? La pregunta 3 es una pregunta inconstitucional también. Es una pregunta inconstitucional, es ilegal, porque si ustedes se fijan en la pregunta 3 hay 3 consultas, 3 preguntas en una sola. Y eso contraviene el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice que no pueden haber más de una pregunta si es que estas no están relacionadas la una con la otra. Y yo les voy a demostrar que no están relacionadas la una con la otra. Dentro de la pregunta 3 hay 3 inquietudes que están en los anexos con letra chiquita. Este es el verdadero engaño. Aquí está el engaño. Primero nos plantean si es que hay la posibilidad, si es que los ecuatorianos estamos de acuerdo de cesar en funciones al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que puede que no ha cumplido con su papel, y yo creo que, salvo honrosas excepciones, no han cumplido con su papel. Pero el mecanismo constitucional para cesar en funciones es a través de juicio político y la censura por parte de la Asamblea Nacional. Eso dice la Constitución. Nos están planteando cesar en funciones a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Segundo, si es que estamos de acuerdo o no en que se pueda dar un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, eso está en los anexos en la letra chiquita. ¿Puesto por quién? Puesto por el presidente Moreno a dedo a 7 personas para que puedan estar al frente de este Consejo de Participación Ciudadana, a dedo. Pero no están así a dedo, porque él nombra las ternas
Pero son Y es la ternas... asamblea la que tiene que elegir. Claro, Guillermo. Pero si usted pone 3 nombres... Porque eso sería decirle, tú y tú vas a ser el vocal o el consejero. Pero eso mismo están haciendo. Le está diciendo... Va a enviar ternas. Sí, pero ¿quién envía las ternas? Es la misma persona. Entonces le va a decir, Juan Cristóbal Lloret, Guillermo y Pamela van a ser mi terna. ¿Quién está poniendo la terna? El presidente Moreno. ¿A quién está poniendo? A los 3. Uno de los 3 puestos por el presidente Moreno va a ser el consejero del Consejo de Participación Ciudadana. No nos perdamos. O sea, claro, ponen una terna. ¿Para qué necesita terna? ¿Será que ponga directamente? Pues porque al final los 3 son delegados de él, pues. Si fuesen delegados de diferentes funciones, una de la función judicial, una de la función ejecutiva, otra de la función legislativa, perfecto, que vayan las ternas, pero si al final son de la misma persona, no me resulta lógico. Pero bueno, y la tercera pregunta dentro de la 3, dice, si es que los ecuatorianos, y esto es lo más grave, y ahí está la transgresión a la Constitución, si es que estamos de acuerdo los ecuatorianos de que este Consejo de Participación Ciudadana transitorio tenga la facultad de evaluar a las autoridades que fueron designadas por el Consejo de Participación, son cerca de 150, y de ser el caso, cesarlas en funciones. Esa facultad no la tiene ni siquiera la Asamblea Nacional, y aparte en algunos de los casos, es una facultad privativa de la Asamblea Nacional. Fíjese, la Asamblea, que está compuesta por diferentes fuerzas políticas, 137 asambleístas de diferentes bancadas de Creo, Suma, Alianza País, Independencia y todo lo demás, no tienen, por ejemplo, la facultad de cesar en funciones o de llevar un juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. Pero sí, ¿sabe quién sí va a tener esa posibilidad de hacerlo? Las 7 personas puestas a dedo por el presidente Lenín Moreno. ¿Qué autoridades pueden cambiar? Esta es una lista larguísima. Defensor del pueblo, defensor público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado. Esto es gravísimo. Dicen que quieren combatir la corrupción. ¿Sabe quién es el juez de cuentas del presidente Moreno, de su actuación? El Contralor, pues. Entonces, ¿quién va a tener la posibilidad de cambiar al Contralor? Va a ser el mismo presidente Moreno. Va a tener la posibilidad de que el próximo Contralor pueda ser cercano o no al presidente Moreno. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procurador General del Estado, magistrados de la Corte. Ni la Asamblea puede cambiar a los magistrados de la Corte ni llevar adelante un juicio político. Miembros del Consejo de la Judicatura, superintendente de compañías, de economía popular y solidaria, de control de poder de mercado, de información, pero aquí hay un superintendente que es fundamental, el superintendente de bancos. Le acaban de entregar hace unas semanas el dinero electrónico a la banca. Ahora van a tener la posibilidad de tener un nuevo superintendente de bancos. Ojalá y no sea parte del acuerdo con la banca y tengamos a un nuevo banquero de superintendente de bancos. Es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco. De comentarios diciendo que van a entregar a la banca, que Abdalá Bucaram puede regresar, que vayan a dar cómplices. Es un poco sembrar miedo en la población. Para nada, le estamos haciendo ver a los ciudadanos de la gravedad que implica la pregunta 3. Es un cheque en blanco, Guillermo, no nos perdamos. 7 ciudadanos puestos a dedo por el presidente Moreno que van a tener la posibilidad de cambiar a todas las autoridades. Preguntas 4, 5 y 7 son obvias, yo creo que ahí... Pregunta 4 y 5, ¿quién puede estar al contra? La 6 sí. Sí, entonces vamos a la 6, que es donde ustedes mantienen igualmente criterios discrepantes. ¿Cuál es el argumento de ustedes para que no se derogue la ley de plusvalía, que tiene un nombrecito más largo? La ley de circulación de la tierra. Así es, la mal llamada ley de plusvalía. Porque ¿qué es lo que hace, Guillermo, la ley de plusvalía? Esta fue primero una lucha social, una conquista social. Porque lo que hace la ley de plusvalía, mal llamada ley de plusvalía, es gravar con un impuesto las ganancias extraordinarias, no las ordinarias. Las ganancias extraordinarias, ¿fruto de qué? Fruto de la especulación. Pero aquí una clara reflexión para que los ciudadanos entiendan. ¿Quiénes ganan si se elimina la ley de plusvalía? Ganan la gente que tiene el dinero. Es decir, yo no creo que ni Guillermo, ni nosotros, ni la gran mayoría de ecuatorianos tengan $500,000, $200,000, $300,000, $100,000 en el bolsillo para comprar terrenos. No creo que son solo unos pocos. Ellos son los que se van a beneficiar si es que se elimina la ley. ¿Por qué? Porque tienen el capital, pero aparte tienen la información privilegiada. ¿Quiénes pueden acceder a la información privilegiada de por dónde va a pasar una vía? ¿O por dónde se va a hacer una construcción? Son los que están cercanos a las esferas de gobierno.
Fíjese lo que sucedió hace 30 años en el Ecuador, en el gobierno de León Febres Cordero. Construyeron la perimetral. Antes de construir la perimetral, quienes sabían que se iba a construir esa obra, compraron los terrenos, la familia Febres Cordero, la familia de Nebot, y al cabo de unos años se hicieron millonarios, ricos. Ya, ese es el argumento que tienen ustedes. Ahora explíquenos, por ejemplo. Sí. Yo tengo $50.000. Me voy a comprar, dígase, por poner un ejemplo tan claro, al lado del Parque Extremo, un terreno. Me compro un terreno con los $50.000, ¿no es cierto? Sí. Vienen y se construye allí, o el Parque Extremo entra en funcionamiento, se hace de mayor influencia de gente, etcétera, etcétera. Y ese Gana valor del plusvalía. predio sube, dígase, yo compré $50.000, voy a vender $100.000, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué manera yo resulto beneficiado o perjudicado con la aplicación de la ley de plusvalía? La ley, mal llamada ley de plusvalía, lo que hace es gravar las ganancias extraordinarias, no las ordinarias. Si es que usted tiene un terreno que le costó $50.000 en el mismo ejemplo, y al cabo de 10 años lo vende en $100.000, si es que le aplica la fórmula, usted no va a tener que pagar nada. Pero si es que ese terreno que lo compró en $50.000, al cabo de 10 años, si es que usted ese terreno que lo compró en $50.000 y lo vende al cabo de esos mismos 10 años en $300.000, quiere decir que algo sucedió para que usted haya ganado tanto en ese tiempo. Por eso yo le estoy diciendo, el ejemplo concreto. Me compro un terreno, $50.000 al lado del Parque Extremo. El Parque Extremo empieza a funcionar, hay mayor afluencia de gente, se arman conciertos, espectáculos, etcétera. Allí empieza a haber mucha participación de gente, ¿no es cierto? Al cabo no solamente de 10 años, sino al cabo de un año. El terreno que compré $50.000 me puede llegar a costar $100.000, quizás en el primer año, quizás en el segundo hasta unos $150.000. ¿De qué manera yo me siento ahí beneficiado o perjudicado? Bueno, la ley de plusvalía grava esa ganancia extraordinaria. Si es que la ganancia fue en exceso a lo que se plantea en una fórmula, la fórmula lo que plantea es tener una referencia de la tasa pasiva del Banco Central, que yo creo que hay que arreglar. El 7%, sí. 7.5 alrededor, 7%. Sí, le da un periodo, le da un valor de gracia, una franja exenta, no tengo aquí la fórmula de cerca de, si mal no recuerdo eran, ya le voy a revisar la fórmula. F y N me parece. Exacto, si podemos revisar la fórmula, le da una franja exenta, le da un valor racional de ganancia, de utilidad anual, y todo lo que esté sobre eso, por supuesto, es considerado parte de una plusvalía. Pero si yo le vendo de una ganancia extraordinaria. Si yo le vendo $100.000 al cabo de un año, ¿habría una vía? Hay una fórmula, si usted, por supuesto que tendría que pagar parte de la plusvalía. ¿Por qué? Porque ha existido algo que ha ocasionado que su terreno en tan corto tiempo gane un valor extraordinario. En este caso son inversiones privadas, lo que está planteando Guillermo. Así es. Pero ¿qué pasa cuando es una inversión pública? ¿Qué pasa cuando se construye una nueva autopista, una nueva vía? ¿Quiénes son los que están invirtiendo? El Estado ecuatoriano. O sea, todos los ecuatorianos a través del pago de nuestros impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando ahí? Se están socializando las inversiones, pero se está privatizando la ganancia, la utilidad. La utilidad se la lleva unos pocos ecuatorianos que compraron esos terrenos, pero quienes pagamos la obra fuimos todos los ecuatorianos. ¿A usted le parece justo que todos los ecuatorianos que pagamos esa obra a través de nuestros impuestos y que algunas personas que tienen el capital y que tienen la información privilegiada sean los que se beneficien? Es decir, se privatizan las ganancias en unos pocos, pero se socializan las inversiones en todos los ecuatorianos. En ese caso, en el caso de una inversión pública, a mí me parece que la ley de plusvalía lo único que hace cuando se elimina esta ley es beneficiar a esas personas que tienen el capital, que tienen la información privilegiada, pero ¿a quiénes perjudica? Perjudica a las personas que no tienen una vivienda, que son de clase media y de clase pobre. Y aquí encuentro una contradicción con el planteamiento que fue un planteamiento de gobierno, de propuesta de gobierno. Nosotros nos comprometimos en construir 325.000 nuevas casas, pero al mismo tiempo el presidente Moreno está planteando la eliminación de una ley que lo único que hace es controlar el valor del suelo para no tener esas ganancias especulativas. Pero la ley dice que las viviendas construidas con fin social no pagan el impuesto. Perdóneme, aquí están los anexos. Pero eso establece la ley actual. Estamos hablando de la ley, ¿no es cierto? Estamos haciendo un análisis de la ley que va a ser derogada. Así es. Claro.
Entonces, la ley actual la ley tal como está actualmente, las viviendas de conflicto social no pagan impuestos. Ahora, pero qué bueno, entonces es favorable a nuestro argumento. Nos quedamos en la fórmula, ¿no es cierto? Eso es favorable a nuestro argumento. Si usted dice que las viviendas sociales no pagan, bueno, ahora dejemos la ley. Entonces, ¿a quién les están beneficiando? Con mayor razón, le están beneficiando a la gente que tiene el dinero, el capital y que tiene la información privilegiada. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: nos quedamos con la ley en la fórmula, un poco para dejar esto fuera. Lo descargué la ley y el factor de ajuste de ganancia ordinaria, ¿no? Para el cálculo del factor de ajuste se aplicará la siguiente fórmula: FA igual a, entre paréntesis, 1 más I, entre paréntesis N. Que dice, ¿en dónde? FA es el factor de ajuste. ¿Estamos en suero? Sí, para poder hacerle el cálculo. Gracias. Se puede ahí. No le alcanza. FA igual, entre paréntesis, 1 más I de iglesia, ¿no? Ya. Cierra paréntesis elevado a N. Perfecto. En donde FA es el factor de ajuste. El promedio I es el promedio de tasa de interés pasiva referencial para depósito a plazo de 360 días y más. Y N es número de meses transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de transferencia del inmueble dividido para 12. Un poco la forma, ustedes que son ingenieros y matemáticos podrán aplicarlo más rápidamente. Entonces, a lo que yo iba, ¿no es cierto? La pregunta que yo le hice en antes era que si yo me compro ese terreno allí, ¿no es cierto? Si a cabo de un año, ese lugar donde yo compro, ya dejemos que no sea el Parque Extremos, o sea cualquier otra obra ya de gran envergadura, hizo que se eleve la plusvalía de un terreno, ¿no es cierto? Al cabo de un año, ¿no? Entonces eso significa que la pregunta es, si yo al cabo de un año ya se elevó la plusvalía, ¿tengo que pagar impuesto por la ganancia extraordinaria que se dio ahí? Por supuesto, pero entonces, la gran mayoría de ecuatorianos, Guillermo... Lo que yo quiero decir es que no solamente está afectando a quienes especulan con la tierra. Guillermo. ¿Por qué mejor me compré? Porque era mi impresión, ¿no? Y tuve ese dinero. Primero que usted sabe que para construir, o las grandes inversiones que hacen que cambie el valor del suelo tan rápidamente, primero no se las puede construir de la noche a la mañana. O sea, yo no creo que nadie tenga la suerte entre comillas, de saber que junto a su terreno se va a construir una gran inversión, y esa inversión no se la construye en un año. Por lo general las grandes inversiones se construyen 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? Pero segundo, esa no es la regla general, digámoslo así. Un ciudadano, el común de los ciudadanos que nos esté escuchando, cualquiera de los ciudadanos que nos esté escuchando, la mayoría de las personas, no podemos decir todas, pero por lo general tiene una casa que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio ha logrado construirla, y que por lo general heredan sus hijos. Pocas ocasiones vemos que hay personas que se dedican a comprar una casa, luego compran otra, luego compran otras. O sea, no son la gran mayoría, pero así sean esas personas, no les perjudica que se elimine la ley, porque estamos hablando de que esta ley lo que busca es grabar una ganancia especulativa, es decir, por alguna razón, y por lo general esa razón son las obras que realizan los gobiernos locales o el gobierno nacional, se beneficiaron de un valor del suelo adicional. Pero lo que buscamos a través de esta ley, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Regular el valor del suelo. Por ejemplo, en el caso de la provincia de La Suay, en el caso de la ciudad de Cuenca... Pero sí está regulado en el contrato. Mire, por supuesto que había la ley de plusvalía y se pagaba un valor, y que la ley eliminó a través de la entrada en vigencia de esta nueva ley. Pero lo que hace el objetivo fundamental es regular los precios del suelo. Es decir, que no tengamos la posibilidad de que el día de mañana el gobierno nacional hace una gran obra, como la que hemos hecho durante 10 años de la Revolución Ciudadana, grandes obras, pero ¿quiénes se han apropiado? El presidente Correa se dio cuenta de aquello. Es decir, nosotros hemos construido mega autopistas, grandes avenidas, distintas inversiones desde el sector público, la pagamos todos los ecuatorianos, pero más resulta que las utilidades muchas de las veces quedaron en pocas manos. ¿Por qué? Porque las personas que compraron esos terrenos junto a esas grandes inversiones se beneficiaron de la noche a la mañana, digamos 10 años, de un gran valor de su terreno. Entonces, para evitar eso, el presidente Correa se dio cuenta y planteó la ley de plusvalía para que no se socialicen las inversiones y se privaticen las ganancias en pocas manos.
la gran mayoría de ecuatorianos con las justas logra tener una vivienda. Yo sí creo que había que ajustar la fórmula, porque aquí la fórmula es 1 más I, Sí. es la tasa de interés pasiva del Banco Central, pero aquí hay un error que yo considero que se lo podía hacer desde la Asamblea Nacional, en el sentido de que la tasa que se aplique no sea la tasa pasiva del Banco Central, porque hay ciudadanos, como en mi caso, como el caso suyo, o de cualquier otro ciudadano, que compramos con crédito. Y la tasa de interés que nos cobran en el banco, a mí el banco me cobra no menos del 8.50%, y aquí estamos calculando con el 6%. Entonces yo creo que sí había que ajustar a la tasa comercial, no a la tasa pasiva, el tema de la ganancia ordinaria. Yo sí creo que había que hacer. En caso de que ahí gane el no, ustedes se comprometerían a hacer esa. Ese es mi planteamiento. Ese es mi planteamiento, que es una modificación a la ley, porque no todos los ciudadanos compramos al contado. Claro. Mi casa está hipotecada a 15 años y la tasa de interés es del 8.5%, y aquí la plusvalía está calculada con el 6%, la ganancia ordinaria. Entonces yo sí creo que había que modificarla, pero no eliminarla, Guillermo. Eliminar favorece a los agentes especulativos y perjudica a los pobres y la clase media que no tiene vivienda. Otro ejemplo, digamos, ubiquemos el nombre ficticio que generalmente suelen decir. Juan Pérez compró aquí una casa, ¿no es cierto?, al frente de la radio. Le costó igualmente $100.000, ¿no es cierto? A la vuelta de 2 años le vendió en $200.000, por decirle algo, ¿no es cierto? Pues no sé, le hizo mejoras, tuvo muy buena forma para convencer a su cliente y le dijo, vale la casa $200.000. ¿Pagaría allí? A ver, si es que hizo mejoras, Guillermo, eso es deducible de las ganancias ordinarias. Es decir, si es que la casa que compró en 100.000, si es que se gastó 50.000 en mejoras, le cambia el piso, techos y todo lo demás, todas esas facturas son justificables y por lo tanto ingresan dentro del parámetro de ganancia ordinaria. A eso le suman los 24 salarios básicos unificados. Exactamente, es lo que usted acaba de decir, 24 salarios básicos unificados. Y si es que al aplicar esta fórmula hay un excedente, si debía vender al cabo de 2 años la casa en 180.000 y vendió en 200.000, porque ya está en los 180.000 su ganancia ordinaria, claro que tiene que pagar impuestos sobre el excedente, sobre esos 20.000. Correcto. Estas explicaciones son muy importantes, que lo tengan en cuenta los ciudadanos, y obviamente está la exposición del ingeniero Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta de nuestro país, que ha visitado la radio para exponer sus puntos de vista, exponer sus argumentos del por qué deben decir no a la consulta y por qué van a votar no en la consulta popular del próximo domingo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, por el espacio. Gracias a Radio Atenas. Un mensaje final a los ciudadanos. Les invito a que este día domingo voten primero, luego de haber leído las 7 preguntas. Busquen los anexos, es muy difícil encontrarlos. Lea la letra chiquita. Hay una canción que dice la letra chiquita. Lea la letra chiquita, ¿sabe por qué? Porque la trampa está ahí. Porque ahí nos establecen cuáles son los mecanismos de la pregunta 3, porque ahí nos establecen también cuáles son los argumentos de la pregunta 2, y ustedes se van a dar cuenta que tanto la pregunta 2 como la pregunta 3 son inconstitucionales, ilegales, y le estamos dando un cheque en blanco al presidente Moreno, que no ha cumplido con el Ecuador. Yo debo decirlo, lleva 8 meses. Yo me siento traicionado por el presidente Moreno. En 8 meses no hemos cumplido nada de la propuesta de trabajo. Se ha dedicado a criticar al gobierno anterior. Pero son ustedes, porque el 70% son las encuestas le respaldan a la gestión y tienen una aprobación del 70%. Yo tengo otra encuesta, Guillermo. Bueno, no es así. ¿Está en ese nivel o estuvo en ese nivel? Estuvo en ese nivel, pero el nivel de aceptación del presidente Moreno está debajo del 50% actualmente. En las ciudades de Quito y Guayaquil, en los lugares en los cuales se hizo esta encuesta. Eso también depende de las encuestadoras, ¿no? Este es informe confidencial, es la encuestadora, ¿no? Tengo aquí el nivel de comportamiento, por supuesto. Aquí estuvo el presidente Moreno en el mes de... Tengo aquí la encuesta. En el mes de noviembre, octubre-noviembre, estuvo en el 70% que está la encuesta. A ver, arrancó con el 50% de aceptación en Quito y Guayaquil, 54 en Quito, 50 en Guayaquil. El mes pico
fue en el mes de agosto y septiembre. En Guayaquil tenía el 72% en el mes de agosto y el 71% en septiembre, y en Quito el 66% en agosto y septiembre. Luego en el mes de noviembre bajó al 62% y en Quito bajó al 51%, y en el mes de diciembre estuvo en el 62% en Quito y el 57% en Guayaquil, y en el mes de enero está en el 49% de aceptación y en el 47% en la ciudad de Guayaquil. Bueno, aclaración, esto es de la aceptación del presidente, no es de las encuestas. Esta es la aceptación del presidente según informe confidencial con corte a la semana anterior. Hacemos aclaración porque de repente van a pensar que estamos... Esta es una encuesta que les comparto, Guillermo, pero justamente es porque el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta que han pasado 8 meses de trabajo, no hemos tenido nada con relación a la concreción de su plan de trabajo, y por el contrario, lo único que se ha dedicado, y lo he visto en estas últimas semanas, lamentablemente yo trabajé por Lenín Moreno para ganar las elecciones y me siento defraudado porque le ha traicionado al proyecto político de izquierda que lideraba Rafael Correa, y me siento traicionado porque no ha cumplido con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, y por lo tanto les invito este día domingo a votar no en la pregunta 2, en la pregunta 3 y en la pregunta 6. 2 por 3, es lo que dicen ustedes. Así es. Gracias a Guillermo. Juan Cristóbal Chávez, asambleísta provincial, que estuvo aquí presente en Radio Atenas para explicar el por qué ellos están promoviendo el no en la consulta popular el próximo domingo. Son las 9 de la mañana, 9 minutos, vamos a hacer aquí una limpieza, pausa.